Bueno, hoy día les vengo a compartir una muy bonita historia de mi vida que me ha pasado y que no a muchas personas se las he hecho saber. En realidad, ni mis amigos de acá la saben, ni muchos amigos de Ecuador lo saben. Y es muy personal, pero es algo muy bonito que me pasó, que pude experimentar y que en verdad se me robó el corazón desde que lo vi por primera vez. Creo que en muchas partes me van a ver con mi voz entrecortada porque tengo sentimientos encontrados, me siento nerviosa y me siento contenta por contarles este video, por contarles esta historia, perdón. Pero en verdad no me podía quedar callada y teniéndolo aquí, si puedo compartir esto y no sé si muchas otras personas más se pueden sentir identificadas con mi historia. Pero vamos. Eh, Cuando yo era pequeña, o sea, más pequeña de lo que soy, porque en la vida real soy pequeña, muy chiquita, bajita, eh, yo deseaba, anhelaba con mi vida tener un hermanito. Para ese entonces mis papás estaban juntos, pero yo siempre deseé tener un hermanito o una hermanita, pero que sea menor que yo. Entonces yo siempre me acuerdo que le pedí a Dios para que me diera un hermanito o una hermanita. Todas las noches antes de irme a dormir yo le pedí a Dios por eso. Bueno, en realidad después del pasar de los años, mis papás se separaron. Primero se separaron. Aún yo sentía la esperanza de que eso podía pasar porque ellos seguían juntos, pero estaban separados. Luego de eso, mi mamá salió embarazada. Mi mamá nunca me contó que estaba embarazada porque se suponía que iba a ser una sorpresa para mí porque sabían cuánto yo anhelaba tener un hermanito. Resulta que un mes después de que mi mamá supiera que estaba embarazada, ella perdió al bebé. En realidad tenía como unos 8 años. En realidad no sabía lo que estaba pasando. Yo veía que estaba llorando mi mamá, que mi papá también se sentía mal. No sabía exactamente lo que estaba pasando porque a mí no me habían comentado nada. Hasta que después de un tiempo, mi mamá me comentó que ella había estado embarazada, pero que había perdido a su bebé. Entonces, cuando ella perdió a su bebé, recuerdo que mis papás ya se estaban separando como oficialmente. Cuando yo tuve 10, no, cuando tuve 11 años, oficialmente mis papás se divorciaron. Entonces yo creía honestamente que en realidad nunca iba a poder tener un hermanito. Bueno, pero había perdido ya las esperanzas y incluso ya no le pedía tanto a Dios por eso. Ya había perdido las esperanzas, pero tenía la ilusión de que algún día pasara. Cuando tuve 14 años, 13 años, perdón. No. Cuando tuve 12 años, me acuerdo que fuimos a Israel con mi mamá y con la pareja de mi mamá. Fuimos a Israel y no sé si ustedes han escuchado acerca del Muro de los Lamentos, pero se dice, y bueno, no digo que se dice porque yo lo experimenté, que si tú dejas una petición ahí, esa petición se cumple. Entonces lo que yo hice fue anotar mi ilusión, mi petición, lo que yo anhelaba en ese entonces, que era tener un hermanito. Puse otras cosas más que con el tiempo también se cumplieron. Entonces yo puse en esa petición que anhelaba tener un hermanito. Entonces en realidad yo creía que ya no iba a tener un hermanito. O sea, es un sentimiento raro, como perdiste las esperanzas, pero tienes la ilusión. Entonces, después de exactamente un año, recuerdo, un año, sí, un año, mi mamá nos llegó a contar una noticia
a toda la familia, nos reunió, en verdad, nos reunió. Y nosotros pensábamos que era algo súper malo porque mi mamá, las personas que conocen a mi mamá saben que ella es muy dramática para contar las cosas. Entonces ella nos reunió a todos diciéndonos que tenía que contarnos algo muy importante. Nosotros fuimos, nos reunimos y ella puso muchos rodeos para contarnos la importante noticia. Después de 1 hora exactamente de pedirle que nos cuente porque ella decía que nos había fallado y que había comenzado a llorar, hasta que después a ella se le sale que está embarazada. Está embarazada y en verdad no quería llorar. En verdad a mí me hizo la persona más feliz del mundo, porque muchas veces cuando menos tú te lo esperas, Dios te sorprende. No quería llorar, en serio. Pero bueno, entonces, en verdad, yo me emocioné demasiado con esa noticia. Me emocioné demasiado y en verdad yo lloré demasiado ese día, pero de felicidad por saber esa hermosa noticia que me había dado mi mamá. Mi mamá no nos había querido contar porque por la experiencia que había tenido anteriormente, que había perdido a su bebé. Entonces acá ella se decidió a contarnos porque ella tenía 3 meses de embarazo, pero era un embarazo riesgoso. Entonces lo que yo hacía en ese entonces era que en ese entonces yo tenía transporte para ir a la escuela también y me paraba a las 5 de la mañana. Yo le hacía el desayuno a mi mamá, se lo llevaba a la cama para que ella no se esforzara ni nada y le hacía un jugo de naranja porque el doctor, el ginecólogo le había dicho a ella que necesitaba tomar vitamina C, necesitaba alimentarse bien, comer 5 veces al día. Entonces lo que hicimos en realidad toda la familia fue apoyarla a ella y yo por lo menos hacía muchos sacrificios por ella porque yo anhelaba tener un hermanito. Bueno, antes que todo se me olvidó decirles un punto muy importante. Unos días antes de que mi mamá nos contara que ella estaba embarazada, yo recuerdo que había puesto mi mano en el vientre de ella y me había acostado y había puesto estaba en mi mano y mi cabeza así. Y luego yo le dije a mi mamá, bueno, en sí a la barriga, le dije, te amo, hermanito. Yo no sabía que mi mamá en ese entonces estaba embarazada. No sé por qué lo dije, simplemente fue como fluyó. Y lo dije. Entonces cuando una semana después ella nos comentó eso, por eso también era mi reacción de sorpresa, que no lo podía creer. Y en verdad, volviendo al otro, a donde está ahorita, era que yo hice muchos sacrificios, yo cuidé a mi mamá demasiado y en realidad la retaba mucho a mi mamá porque ella se ponía tacos mientras estaba embarazada, mientras ella sabía que era un embarazo riesgoso y todos la andábamos cuidando, muchas personas hicieron sacrificios también por ella y bueno, luego llegó el día del baby shower de ella y recuerdo que ese día la pareja de mi mamá y al fin la pareja de mi mamá y mi mamá nos iban a contar una noticia también que habían decidido, pero cuando finalizara el baby shower. Entonces la noticia que ellos nos iban a dar era que mi mamá se iba a venir a Estados Unidos a dar a luz a mi hermanito. Obviamente esa noticia me llegó a mí muy duro porque yo quería estar en el nacimiento de mi hermanito porque yo había anhelado tanto tiempo con que esto pasara para que yo no pudiera estar en un día tan pero tan importante. Y mucho más que en realidad también alejarme de mi mamá también me afectó muchísimo. Entonces, cuando mi mamá se fue, que fue como 3 semanas después, yo honestamente sí me sentí muchas veces muy sola porque a pesar de que estaba con mis abuelitos, hay algo que nunca se va a comparar como tu mamá.
estar lejos de tu mamá. No digo nada que mi abuelita fue muy buena, mis abuelitos fueron demasiado buenos, en realidad los admiro demasiado, demasiado a ellos, porque son unas personas muy de admirar y han sido las personas que han sido mis otros papás. Y mi abuelito, ni que se diga, que ha sido como mi otro papá en mi vida también. Bueno, cuando recuerdo que un 12 de septiembre yo estaba como muy nerviosa y no sé por qué me sentí así, pero era porque como un día antes, sí, mi mamá me había pedido que necesitaba que le envíe una ecografía que ella se había hecho hace algún tiempo de mi hermanito para mostrarle al hospital, a las enfermeras, que ella tenía exactamente 9 meses ya y que luego ella tenía que nacer. Entonces, yo no sé, me llamaron, yo contesté, lo enviamos eso por fax y mi mamá antes de eso me había dicho que si yo no le enviaba eso, mi hermanito no podía nacer porque era un papel muy importante, era una ecografía muy importante, porque no sé si las personas que han estado aquí saben que aquí fuerzan demasiado a las personas para que tenga luz normal. Y si no ven que ya después de intentarlo tanto y tanto y tanto y tanto no puede dar a luz normal, la hacen cesárea. Mi mamá era de esas personas que tenía que hacer cesárea porque ya el tiempo de mi hermanito se estaba pasando, porque ella ya tenía exactamente las 40 semanas. Y bueno, ese 12 de septiembre yo estaba muy, muy, muy nerviosa y yo sentía que algo iba a pasar, pero no lo tomé en cuenta. En realidad mi mamá se desapareció, mi tía se desapareció, mi tío se desapareció, la pareja de mi mamá se desapareció, ninguno me contestaba el teléfono. Los cuatro, no, mi tío y, bueno, mi tía y el esposo de mi tía fueron los que estaban con mi mamá acá en Estados Unidos en ese entonces. Entonces cuando fueron exactamente, bueno, fue el 13 de septiembre, el 13 de septiembre, fue el 13 de septiembre a las 2:54, 2:56, no recuerdo ya exactamente los minutos, pero fue a las 2 de la mañana. Recuerdo que yo me levanté porque, o sea, yo sentí algo. Entonces me levanté y revisé mi celular y vi que mi tío, el esposo de mi tía, me había enviado una foto de un bebé y resultaba que era mi hermanito, que había nacido ya. Y luego mi mamá después me dio las gracias porque me habían dicho que si yo no hubiera enviado esa ecografía, mi hermanito no iba a poder nacer, porque incluso mi hermanito ya había nacido morado porque ya se le estaba pasando el tiempo. Luego de eso, mi hermanito se quedó acá en Estados Unidos por exactamente 3 meses, si no me equivoco. No, 2 meses más, porque mi mamá se quedó aquí un mes y mi hermanito se quedó como 2 meses más. Mi hermano llegó a Ecuador cuando tenía 2 meses de nacido ya. Entonces, cuando a mí me dijeron que ellos ya iban a venir, yo estaba muy emocionada, y cuando vi a mi hermanito, en verdad, no saben, en verdad, la inmensidad de felicidad que yo sentí con mi hermanito es algo muy indescriptible, porque en verdad no sé si solamente soy yo la que ha experimentado eso o si a otras personas les ha pasado, pero si les ha pasado pueden dejarlo en sus comentarios y contarme su experiencia, no lo sé. Entonces, a partir de ese día yo comencé a cuidar de mi hermanito, comencé a tratarlo como que si fuera mi hijo. Yo pasaba con él la mayoría del tiempo, por no decir que las 24 horas, diría las 24 horas, pero yo iba a la escuela, entonces no podía pasar con él las 24 horas. Pero yo era la que le cambiaba el pañal, yo era la que lo bañaba, yo era la que le daba su teta, yo era la que hacía absolutamente todo. Yo incluso hice mucho sacrificio por mi hermanito. Dejé de salir mucho, dejé de hacer muchas cosas que tal vez nosotros a esa edad hacíamos, que los adolescentes hacíamos a esa edad. Dejé de salir, dejé de
compartir con otras personas, porque me enfrasqué en el mundo tanto de mi hermanito que no me estaba dando cuenta muchas veces que también estaba perdiendo mi juventud. Y mi mamá también se acostumbró mucho a que yo le dedicara tanto tiempo a mi hermanito, porque yo era 24/7, pasé con él. Las malas noches también con mi mamá, pasé absolutamente todo, porque mi hermanito era un niño que no dormía en las noches, sino que él se despertaba demasiadas veces en la noche y no podía dormir, pero dormía en la tarde. Entonces ahí así pasamos como las noches hasta que él tuvo 1 año, en verdad. Y en realidad yo, como mi hermanito ha sido como un hijo, yo le he tratado como que si fuera uno. He tratado de ayudar a mi mamá en todo lo que he podido, como que si fuera mi hijo. Recuerdo también una de las partes más duras que nos pasó a todos los que hemos conocido a mi hermano, a todas las personas, es que mi hermanito habían hecho unos exámenes aquí en su cabecita, en su cuerpo, en todo. Y en los exámenes había salido que él tenía tiroides. Y en verdad fue algo muy duro para todos, porque era tiroides y que un niño muy chiquito se tenga que medicar, y todo eso era muy duro para todos. Primeramente porque mi hermanito había sido un niño, en verdad, un milagro, porque se me olvidó comentarles que como era un embarazo riesgoso, incluso a mi mamá le llegó a salir sangrecita, como que si lo estuviera abortando. Mi mamá tuvo 3 meses sin salir de la casa, porque, como dije, era un embarazo riesgoso, no podía salir, no podía ir a hacer fuerza, no podía hacer nada por eso mismo. Entonces, que nos dieron una noticia como esa, en verdad, muchas veces yo le decía a Dios que, porque si yo le había pedido a Dios tener un hermanito y que me lo traiga sano, ¿por qué me había hecho eso? Comencé también nuevamente a desconfiar de Dios. Bueno, lo que hicimos todos fue orar mucho para que mi hermanito se curara, aunque nosotros lo veíamos imposible, lo veíamos demasiado imposible que algo así sucediera, porque ya lo habían dicho los exámenes, mi hermanito tenía tiroides. Luego mi mamá no decidió medicarlo en ese entonces, decidió darse como un tiempo. Sin embargo, mi hermanito cada vez se ponía peor, porque comenzaba a no poder dormir más, porque eso era lo que no lo dejaba dormir a él. No iba a poder dormir, él no podía dormir. No, él no podía hacer, o sea, sus llantos eran muy fuertes, tenía sueños muy horribles, él tenía pesadillas. Y en verdad, luego otra vez mi mamá había venido para acá. Bueno, vinimos para acá exactamente, eso fue con mis abuelitos. También lo recuerdo que habíamos venido la primera vez que vinimos acá juntos como familia con mis abuelitos, y la pasamos aquí muy nice. También había sido para que a mi hermanito le hicieran unos exámenes en su cabeza nuevamente. En verdad habíamos orado demasiado, y le volvieron a hacer esos exámenes. En esos exámenes salía que él sí tenía tiroides, y nuevamente yo volví y le decía a Dios que porque si él era un niño muy bueno y era una bendición en la vida de todas las personas que lo conocen, porque solamente las personas que lo conocen saben la luz que irradia a mi hermanito, cómo es él y cómo él siempre con su ocurrencia nos alegraba a todos. Luego la doctora decidió hacerle unos nuevos análisis a mi hermanito. Le hicieron unos nuevos análisis a él. En estos análisis nuevamente
En verdad le habíamos pedido otra vez a Dios, todas las personas, que mi hermanito no tuviera tiroides, a pesar de que los exámenes decían lo contrario. Nosotros seguimos orando, seguimos pidiendo, y resultó que en esos nuevos análisis salía que mi hermanito no tenía ya tiroides, o sea que él ya no se iba a tener que medicar, no iba a tener que hacer, o sea, nada de esas cosas. Y en verdad que nuevamente comencé a creer más aún en Dios, de los milagros que Él había hecho en mi vida. Porque en verdad mi hermanito, desde que llegó, ha sido un milagro. Solamente por nacer es un milagro de vida. Y luego de eso, yo siempre tomé y he tomado el cargo de mamá de mi hermano. Siempre he sido muy sobreprotectora, muy regañona con mi hermano, porque yo veía que los papás de mi hermano no lo retaban y no le llamaban la atención. Y recuerdo que incluso mi hermanito me llegó a decir mamá y no le decía mamá a mi mami. O sea, me decía a mí y no le decía a mi mamá. Entonces yo no, en realidad no salía mucho. Las personas que me conocen saben de eso. Y yo salía muy pocas veces. Pero era porque yo había tomado un cargo que no era el mío. Pero yo, por tratar de demostrarle a mi hermanito que yo lo amaba y que lo amaba como que si él fuera mi hijo, como que si me hubiera salido de aquí, hacía todo lo posible por verlo a él feliz, hacía demasiados sacrificios, lo complacía en muchas cosas a él. Obviamente lo retaba cuando él estaba mal, me tenía muchísimo. Entonces, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, había muchas cosas que yo quería experimentar y que yo quería salir, y en realidad yo había mal acostumbrado a mi mamá a que yo no saliera, y en realidad nunca le pedía permiso para nada, porque yo simplemente tomaba la decisión de no salir porque creía que era mi obligación. Y más que una, o sea, yo lo hacía porque quería, pero para mí era como que él es tu hijo. No sé si les ha pasado eso a ustedes, es tu hijo, tienes que cuidarlo, y tomaba ese cargo que en realidad no era mío. Y o sea, toda la vida lo cuida mi hermanito. Las personas que, bueno, mi familia más que todo, mis abuelos, mis tíos, saben cómo yo cuidaba a mi hermanito, cómo me dedicaba y me entregaba a mi hermanito. Muchas personas me decían que si él era mi hijo, por cómo yo lo trataba. Incluso yo estaba con mi mamá y me preguntaban si mi hermano era mi hijo. Pero yo después de eso me sentía tan frustrada porque había dejado de hacer muchas cosas por mi hermanito. Y o sea, había estado muy frustrada tanto tiempo, como que mi entorno se había quedado ahí y no había experimentado más cosas que mi hermano. Entonces me sentía muy reprimida. Por más que yo amara a mi hermanito, me sentía que tenía una carga para mí, que estaba viviendo algo que no era todavía de mi edad y que no me tocaba y que no había pasado en realidad. Cuando llegamos aquí, cambiaron muchísimas cosas. Yo tuve que hablar con mi mamá acerca de cómo yo me sentía, acerca del cargo de mamá que yo había tomado y que no era mi cargo, era el cargo de ella. Sin embargo, yo había sido la persona que quería a mi hermanito, que lo había educado en sí. Entonces yo tuve que decirle eso a mi mamá. Verdaderamente, yo amo a mi mamá, no piensen mal de ella, porque ella en verdad, para lo que ella antes era, ella ha cambiado demasiado y es una excelente mamá. Y si ella no hubiera sido así como era, no sería la persona que soy ahora, porque siento que ahora soy una persona que tiene un criterio muy formado, que piensa que sabe qué es lo que quiere, que tiene ahora metas y que tiene sueños, y que en verdad mi mamá ha sido el ejemplo más grande que he tenido en toda mi vida. Y mi hermanito ha sido esa persona que me ayudó a formarme, a moldearme
y que me ha enseñado a que en realidad tener un hijo cuesta demasiado, no solamente económicamente, sino que físicamente. Tienes que dedicarle todo tu tiempo, tienes que formarlo como a modo y como tú quieres que sea. Y para mí, mi hermanito es una inspiración para mí, que me ha ayudado a madurar, que me ha ayudado a querer ser alguien en la vida, querer ser un ejemplo para él. Y bueno, ahora mismo no solamente tengo un hermanito, tengo 2 hermanos más. Entonces, eso es algo que me inspira en realidad a poder ser una mejor persona, a cambiar como ser humano y hacer las cosas correctas y debidas como se deben de hacer. Y yo sé que cuando mi hermanito vea este video, él se va a sentir muy, muy feliz, muy orgulloso de verlo, porque en verdad yo amo a mi hermano, amo a José Marcos y también amo a mis otros hermanos. Sin embargo, lo que pasa aquí es que con mi hermano yo viví absolutamente cada etapa. Y es como que si él hubiera nacido de mí. A pesar de que ahora mismo muchas cosas han cambiado. Mi hermano es mi hermano, nos tratamos como hermanos. Sin embargo, muchas veces a él se le escapa decirme mamá, pero es porque yo siempre lo ando cuidando y ando detrás de él y ando y así y así y así. Y mi mamá dice que yo voy a ser una mamá muy, muy gruñona, pero es porque yo cuido demasiado a mi hermano para que todo esté bien, todo esté perfecto, que él sea un niño de bien, que sepa cuidar a las personas, que sepa respetar a las mujeres, que es muy importante el respeto ante todo. En verdad no les quiero seguir alargando este video porque creo que ya se fue más de la cuenta, pero ante todo yo le quiero dar gracias a mi mamá, gracias a cada una de las personas que siempre me han estado apoyando, y solamente quería compartirles este video que para mí es muy personal, muy importante en mi vida, porque los estoy dejando entrar en mi vida personal. Fui mamá, sigo siendo mamá y me siento demasiado feliz de eso. De que me siento demasiado feliz porque son cosas, esas cosas que pasan en tu vida son maravillosas. No sé si las personas que tienen hermanos lo han experimentado, pero en mi caso es algo muy, muy bello, muy bonito, algo que es inexplicable. Y bueno, solamente quería compartirles esta historia muy bonita. En realidad me han hecho llorar y yo no quería llorar en realidad. Y si les gusta este video, le pueden dar like y suscribirse a mi canal. Y espero que se encuentren muy bien. Y bye.